Migala. Pero ¿qué tanto depende la flexibilidad humana de la cantidad de recursos que hay? Y hablo, digamos, en la historia eh, como evolutiva del ser humano, ¿no? Porque eh, hasta está esta idea, ¿no? De que hace 50.000 años tuvimos esta especie como de salto cultural en el que la complejidad de la raza humana explotó y es cuando empezamos a encontrar como todos estos vestigios de elementos artísticos, elementos culturales en las excavaciones. Eh, pero luego llegamos a otros saltos de complejidad como la modernidad, ¿no? Y la manera en la que normalmente se nos explica la modernidad es igual como llegó este señor, tuvo una gran idea y de pronto, ¡pum!, ya todos somos demócratas, ¿no? Y llegó la revolución científica y de pronto, pues ahí tenemos otra manera de concebir el mundo, ¿no? Pero ¿qué tanto depende esto de la cantidad de recursos disponibles a una civilización? Porque si pensamos la modernidad como un fenómeno europeo, tiene sentido que al estar los europeos expuestos a todos estos nuevos recursos que venían de las colonias, tuvieran mayor flexibilidad en sus organizaciones sociales, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Me gustaría añadir quizás otro factor que también puede ser contribuyente y que sabemos que a nivel empírico realmente importa. Demografía. Ujú. ¿Cuánta gente tienes? ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay dos hipótesis rivales en cuanto, en cuanto a este salto cultural de hace 30.000 o 50.000 años atrás. La una es que se dio un cambio neurológico y cognitivo, que no estoy convencido para nada, y la otra es que se dio un cambio demográfico, la medida en que tienes más gente, ¿sí? Por supuesto Ujú. está relacionado con lo que mencionabas en cuanto a los recursos, porque necesitas, con más recursos, tienes justamente la posibilidad de tener más gente. Ahora, el momento en que se da este salto cultural es por dos motivos. La una es que si tienes más gente, la probabilidad de que se incremente la innovación también sube. Hay más conversaciones El sucediendo. intercambio, naturalmente, depende de la Hay más comunicación. intercambio, pero también tienes más gente que se le ocurren nuevas ideas, Ujú. ¿sí? Y la segunda es justamente persistencia cultural. Si tienes más gente, tienes más redundancia en el sistema, en caso de que alguien muera, no se acabe cargando toda la variante cultural. Es decir, si es que tienes un grupo pequeño, por ejemplo, de inuits, en los cuales solamente uno de ellos sabe hacer kayaks, se muere este señor y se acabó la tradición. Sí. Pero en cambio, si tienes una población lo suficientemente grande, persiste, ¿sí? Y lo mismo puede considerarse en cuanto, por ejemplo, a la revolución industrial o a la ilustración, porque se ve justamente en la demografía desde el 1700 en adelante, el que se da esta explosión, como es esto demográfica, que actúa también como con un feedback positivo, porque como tienes más gente, ahora puedes tener innovaciones relacionadas con mejor nutrición, con mejor salud y con mejor, ¿cómo es esto?, educación. Y ahí es como Bueno, das un salto exponencial, esa ¿no? es un salto exponencial. Más Entonces, comida te da más gente te da más además, ideas te dan más comida. exactamente. Y entonces lo que sucede también es justamente escapar de esta trampa maltusiana, que Ujú. antes de la revolución industrial, lo que sucedía es que la humanidad estaba un poco atada a la productividad justamente de la tierra. Sí. Y inmediatamente cualquier tipo de expansión a nivel del producto que te generaba, por ejemplo, yo que sé, un acre, inmediatamente se traducía en más gente, pero no necesariamente significaba que se traducía en más innovaciones. Entonces, lo llamativo tanto de la explosión cultural del 30.000 antes de Cristo y del 1700 y 1800 es que son dos circunstancias o dos eventos independientes en los cuales pudimos escapar temporalmente de esa trampa maltusiana. Es que, ¿sabes qué? Los europeos no tenían papas. No tengo evidencia al respecto, pero yo le echo la culpa al maíz y a las papas. Porque antes de las papas y antes del maíz tenían que sembrar trigo, que luego tenías que Sí, secar y luego tenías que desgranar y luego lo hacías pan. Pero una papa la hierves y ya los irlandeses le llamaban el ready-made bread, porque sí. pues es como un pan que ya está ahí, crece solito y nada más lo lavas y lo hierves y ya queda. Entonces, no sé hasta qué punto la introducción de nuevos cultivos un poco más densos en Por calorías supuesto, ayudó puede a crear más contribuir. gente. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero lo llamativo está en el que hay circunstancias en las cuales innovaciones, por ejemplo, agrícolas, hay ocasiones en las cuales sí puede traducirse en nuevas innovaciones tecnológicas, pero más frecuentemente se traduce en más gente, Sí, normalmente. Pero ahí normalmente. entonces, ¿cuál es la diferencia de los europeos? Bueno, yo no consideraría como es esto. En el caso de los europeos, sí, la ilustración fue fundamental, pero tomemos en consideración que procesos similares también sucedieron en Asia, Ujú. ¿sí? Entonces,
la imagen que yo tendría sería principalmente como de este proceso de feedback positivo entre recursos, población e innovación, ¿no? Sí. Y En también los que eso cuales, afecta el sustrato neurológico. por supuesto que sí, porque ahora tienes justamente las condiciones como para poder favorecer el que se den también este tipo de habilidades cognitivas. Me encanta esta conversación porque normalmente enfrentados al problema de la sobrepoblación, la intuición, o por lo menos lo que los comentarios más sórdidos del internet que he leído, El dicen que mata a que, los que bueno, calientan. sí, el problema es el ser humano, necesitamos menos seres humanos. Lo que nunca te dicen es cómo lo vamos a lograr, ¿no? Que normalmente las soluciones no son eh, bonitas. Bueno, Pero bueno, aquí ya estamos. es uno de los motivos de por qué es tan popular en redes sociales, que Thanos tenía razón, ¿me entiendes? Ajá, lo que no le dijo nadie a Thanos es que 100 empresas producen el 70% del CO2 del planeta, ¿no? Entonces igual Sí, y... es un problema de distribución, ¿no? De sobrepoblación. Y algo que interesante, verás, es justamente con esta idea de eliminemos el 50% de la vida en el universo, es que nuevamente, o sea, se conoce en ecología como, ¿cómo es esto? Como carga de capacidad. En la medida en que si tú eliminas a, yo que sé, en una población, el 50%, lo que va a suceder es que la población que queda y que puede tomar provecho de los recursos que están, va a incrementar su fertilidad y nuevamente vas a alcanzar el tope en pocas generaciones. Thanos idiota. No, era un pendejo. No es Ahí está. idiota. Claro que sí. Sí, Sí, lo que pues, nadie es un dicen mundo es verde, ¿no? que en la historia original, en el cómic, Thanos estaba enamorado de la muerte. La Entonces muerte, claro. él estaba buscando, más que arreglar el mundo y salvarlos, no, él estaba queriendo Sí, caerle bien a la muerte. él Por quería llevar un supuesto. sacrificio ahí para Eso es mojar la más o menos, brocha. puede ser considerado como el máximo simp, así de Ajá. simple. Es el más costoso de la historia. Sí, exacto. Pero Sí, sí. entonces la conversación ya no es, el ser humano es una plaga, hay que eliminarlo, sino cómo escapar de la trampa maltusiana. ¿Cuáles son como los elementos que Eso hemos es, eso visto es, que funcionan? y eso es algo extremadamente interesante. Y en alguna ocasión conversaba justamente con mi mentor, y porque hay algunos autores que dicen, no, con la Revolución Verde realmente escapamos de la trampa maltusiana. Y más bien la pregunta es, ¿escapamos o la pospusimos? Más bien, porque todo lo que he escuchado acerca de la Revolución Verde lo he escuchado de boca de agrónomos y ambientalistas que se metieron al proyecto Migala y sus historias son terribles. Dicen que sí tenemos mejores tecnologías y tenemos mejores fertilizantes, pero estas tecnologías y estos fertilizantes devastan la fertilidad de la tierra. Entonces, 5 años más tarde ya no sirve esta tierra y tenemos que seguir deforestando. Entonces, tampoco es sostenible. No, no es, y ese es justamente el punto, o sea, que no es sostenible. Es un sistema que no es sostenible. Ujú. Es un sistema que no es sostenible. Exactamente. Entonces, Ese es el tema. sí, o sea, si me preguntas cuál es una solución, no tengo idea. Porque lo que yo te puedo decir en experimentos naturales, por ejemplo, lo que pasó durante la peste negra, es que sí, o sea, dado que 50% o 60% de la población europea desapareció, ¿no es cierto?, producto del Yersinia pestis, es que después de eso sí, hubo una temporada en la que las personas, por ejemplo, tenían una esperanza de vida mucho más alta, en que los salarios, por ejemplo, de los individuos eran bastante más altos, la salud en general se mejoró, pero luego nuevamente la población explotó, ¿sí? Entonces, aun cuando tengas, por ejemplo, entre comillas, estas purgas, es un proceso, o sea, el ciclo demográfico hace justamente que llegues al límite de carga. Sí. Entonces, Había, podemos seguir empujando el límite de carga lo más que puedas, pero va a llegar un punto en el cual la ecología no te va a aguantar más. Así de simple. Entonces usted habla de límites naturales para la población humana en el planeta, ¿no? Sí, no hay bajo el otra. sistema en el que estamos. Sí. Y interesantemente es que, de hecho, sí hay un experimento que es muy llamativo que se realizó con ratones, que es la utopía de ratones de Calhoun. Todo el tiempo Y nos están diciendo que hablemos de ese es experimento. llamativo, o sea, es súper interesante porque sí, en ese experimento sí se evidencia un declive notable en la fertilidad de los ratones. Ujú. Cuando está saturado ya ¿cómo se dice? La utopía, por así decirlo, el setting en donde estaban los ratones. Y lo que estamos viendo hoy por hoy, justamente en este descenso, más allá de la escasez de recursos y que sea extremadamente complejo el decir, bueno, voy a empezar una familia, el que sí hay una tendencia global a que nuestra generación dice, no quieres tener una familia. O si Sí. quieres tener una familia, vas a tener una familia mucho más pequeña, Bueno, aparte ¿no? las condiciones no son las óptimas, Exacto, ¿no? es que las condiciones no son las óptimas, pero es que ese es justamente el punto, porque ya estamos en un momento de carga. O sea, Ujú. llegamos al límite de carga.
Sí, entonces como nuestras expectativas de lo que es una vida digna donde tener un hijo, es digamos una vida de clase media, con un patio y demás, un perro, un carro, dos por si él no circula, no hay suficientes recursos para que todos los seres humanos vivan No, así. no hay, no hay. Entonces necesitamos o bajar nuestra fertilidad o alterar nuestras expectativas de vida, ¿no? Así es. Y ya estamos bajando nuestra fertilidad. Y aún así no es sostenible. Es más fácil el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro, pues está arraigada la estructura, pero así de grande la subida, así de grande la caída. ¿Cuál es el Pienso que se le abren peor grietas. ¿Cuál es el peor escenario? ¿Algún escenario donde una especie animal o alguna población no haya escapado de la trampa maltusiana y hayan visto así las consecuencias más terribles? Es una buena pregunta. En cuanto a especies animales, de hecho, como es esto, no te podría decir que es lo más grave, ¿sí? Porque esto es un microcosmos. Ujú. No creo que en la historia del planeta hemos experimentado algo como lo que estamos experimentando en este momento. Pero sí hay literatura al respecto sobre ciclos poblacionales, como es esto en los voles, que son como roedores pequeñitos en el Ártico. Y es lo mismo. Hay esta bonanza, por ejemplo, de recursos y la población estalla. Y el momento en que estalla, de repente se agotan los recursos y empiezan a morir, pero así por hambruna. Y luego nuevamente colapsa la población, se recuperan los recursos y otra vez hay una explosión poblacional. Entonces es llamativo porque se esperaría, y esto también se contrapone con esta noción que quizás ciertas especies animales pueden vivir a niveles sostenibles. Y hay algunos casos justamente de especies que sobrecasan, de especies animales que sobrecasan, que sobrepescan y que también viven como es esto o que generan colapsos o que experimentan colapsos demográficos. Esto no es una justificación para decir, bueno, si es que pasa en la naturaleza, estamos justificados nosotros a nivel moral de también hacerlo. Sí, no, Pero es interesante el que también se contrapone con esta visión de que la naturaleza también vive en armonía. no ¿Sí? menos. La naturaleza es caos, les vale verga. Exactamente. No me acuerdo quién lo decía, tendría que revisar quién el autor de esta frase, pero mencionaba justamente que la naturaleza es justamente roja en diente y en colmillo y en garra. Ujú. Ah, era Viktor Frankl, ¿no? Nature's red in tooth and claw y Entonces, la supervivencia es masticar y deglutir. y lo interesante, verás, que es acá es nuevamente que se asume que este nivel de predación, ¿no es cierto?, es un elemento individual. Y nuevamente lo que obviamos es que tienes este elemento también coalicional que también puede ser muy predatorio. Ujú.